tuve ganas, mucha gente, voy a continuar, me arriesgaré, no sabía. Sí, todas estas expresiones son básicas, son las que te enseñan en la escuela. Pero ¿quieres aprender y sonar como un hispanohablante y decir estas? Bueno, te invito a quedarte, que hay mucho que aprender. Y también vamos a usar la técnica de shadowing con cada una. Y para las personas que me ven en YouTube y las personas que escuchan mi podcast en Spotify, pueden descargar las transcripts PDF de este podcast en mi website en ecoespañol/todos los episodios aquí. Y si no, pues les voy a dejar en la descripción del video el link. Vamos a la primera frase, me nació. Me nació se utiliza para expresar un deseo repentino o una sensación de tener ganas de hacer algo específico. Posiblemente en la escuela te enseñaron a decir, tuve ganas de, por ejemplo, en este ejemplo, tuve ganas de darle dinero al vagabundo. O tuve ganas de limpiar mi cuarto. Bueno, en un español nativo es un poquito diferente, ¿verdad? Pero un hispanohablante, si dice, tuve ganas y quieres tú seguir usando esta frase, perfecto, está bien, se oye muy bien, pero pudieras decir, me nació, ¿ok? Esto hace que te veas como más conocedor del idioma. Aquí tienes los dos ejemplos ahora ya con la nueva frase de me nació. Así que vamos a practicar. Me nació darle dinero al vagabundo. Quiere decir que te salió del corazón darle dinero a la persona que estaba caminando por la calle. O me nació limpiar mi cuarto. Estaba tirada en el sofá y me nació irme a limpiar mi cuarto. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a practicar las frases, ¿ok? Repite después de mí, ¿ok? Vamos con la primera. Me nació darle dinero al vagabundo. Ok, otra vez. Me nació darle dinero al vagabundo. Ok, ahora vamos a usar la técnica de shadowing. Ok, después de la campana lo decimos al mismo tiempo. Ok, me nació darle dinero al vagabundo. Otra vez. Me nació darle dinero al vagabundo. Ok, ahora vamos a practicar la otra frase. Repite después de mí, ¿ok? Me nació limpiar mi cuarto. Otra vez. Me nació limpiar mi cuarto. Ok, ahora después de la campana lo decimos al mismo tiempo. Me nació limpiar mi cuarto. Otra vez. Me nació limpiar mi cuarto. Muy bien, muy bien. Vamos a la frase número 2. Y la frase es un montón de gente. Esta frase indica que hay mucha gente en un lugar específico. La clásica frase, ¿verdad? Es, hay mucha gente. Tú dices, hay mucha gente donde hay mucha gente. Está bien, la puedes usar, pero pues estamos buscando escucharnos más nativos. Así que ahora dices, hay un montón de gente, ¿ok? Hay un montón de gente. Vamos a practicarla. Repite después de mí,
¿ok? Hay un montón de gente. Ok, otra vez. Hay un montón de gente. Ok, muy bien. Ahora, let's use the technique, the shadowing technique. Después de la campana, lo decimos al mismo tiempo. Hay un montón de gente. Otra vez. Hay un montón de gente. Excelente. Recuerda que cada vez que yo diga una palabra o una frase, trates de imitar la pronunciación, la acentuación, el énfasis de las palabras para que al final puedas realmente sonar como un nativo. Pero vamos a la frase número 3. Le voy a seguir. Le voy a seguir. Bueno, esta frase significa que alguien va a continuar con una acción o una actividad, pero la persona que recibe el mensaje ya tiene conocimiento de lo que estaba haciendo la persona, ¿ok? A lo mejor para decir que vas a continuar con algo, tú simplemente dices, voy a continuar. Esa es una frase muy común y está bien que la uses, pero otra vez, si quieres escucharte como nativo, pues entonces di, le voy a seguir. Le voy a seguir. Así hace que te escuches un poco mejor. Parece que ya tienes años practicando tu español. Bueno, y te voy a dar, aquí tengo 3 ejemplos, te voy a dar 3 ejemplos, ¿ok? El primero, le voy a seguir con la carrera de administración. Quiere decir que tú vas a continuar estudiando administración de empresas. ¿Sí? Otro ejemplo, le voy a seguir pintando la pared. Bueno, tú estabas pintando la pared y alguien se quiso poner a platicar contigo o te preguntó algo y ahora dices tú, le voy a seguir, ¿verdad? Pintando la pared. Otro ejemplo, le voy a seguir hablando a Juan. Vamos a suponer que tu hermano te dijo, no le hables a Juan porque es muy peleonero y chismoso o lo que sea. Y tú dices, no me importa, le voy a seguir hablando a Juan. Ahora, obviamente que la persona sabe, ¿verdad?, lo que vas a continuar haciendo. Así que si tú quieres simplemente dejarle en le voy a seguir, está correcto, ¿ok? Bueno, ahora vamos a practicar la frase. Repite después de mí. Le voy a seguir. Otra vez. Le voy a seguir. Ok. Después de la campana lo decimos al mismo tiempo. Le voy a seguir. Muy bien. Otra vez. Le voy a seguir. ¡Excelente! ¡Qué buena onda! Que si tú estás viendo y entendiendo lo que yo estoy diciendo, quiere decir que entonces tú has estado practicando hablando tu español. Y eso es excelente. Pero si no has estado haciéndolo, yo te recomiendo que lo empieces a hacer. Y si no sabes cómo, te voy a dejar un link en la descripción del video y ahí puedes ver más información de lo que te hablo. Esto es para que practiques tu español con otras personas y es totalmente gratis, ¿ok? No tienes que pagar nada. Bueno, ahora vamos a la frase número 4. Me la voy a jugar. Esta expresión se usa para indicar que alguien se arriesgará a hacer algo a pesar de las circunstancias. Y pues normalmente en un español básico la gente dice, pues me arriesgaré. De nuevo, decir me arriesgaré no está mal, ¿verdad? Pero estamos buscando escucharnos más como
como que ya tienes experiencia, ¿no? Bueno, y pues entonces dirías, me la voy a jugar. Te voy a dar 2 ejemplos, ¿ok? Dice el primero, aunque sé que es un proyecto difícil, me la voy a jugar y voy a presentar mi propuesta con confianza, ¿sí? Aunque yo sé que es un proyecto difícil o complicado, me voy a arriesgar, me la voy a jugar y voy a presentar mi propuesta con confianza. Me voy a tratar de sentir bien y a ver qué pasa, ¿sí? Bueno, segundo ejemplo, no estoy seguro de que funcione, pero me la voy a jugar e intentaré convencer al jefe de que nos dé más recursos para el equipo, ¿ok? Es lo mismo que decir, no estoy seguro que vaya a funcionar, pero lo intentaré, me arriesgaré y voy a ir a hablar con el jefe, pues a ver si nos da más recursos. Recursos es soltar más dinero para el equipo, ¿ok? Bueno, así se usa, me la voy a jugar, me voy a arriesgar. Bueno, vamos a practicar la frase. Y repite pues después de mí. Me la voy a jugar. Otra vez. Me la voy a jugar. Ok, vamos a decirlo al mismo tiempo. Después de la campana, me la voy a jugar. Muy bien. Otra vez. Me la voy a jugar. Excelente, excelente. Muy bien. Vamos a la frase número 5. No tenía noción. No tenía noción indica que alguien no tenía idea o no estaba al tanto de algo, no estaba informado. En el español básico, ¿verdad? Que esto es una frase pues muy común y que está bien que la escuches, no es frase, es una palabra, ¿ok? Como nos la enseñan en la escuela, no sé. Cuando no sabes algo, cuando no tienes una idea o una información, ¿qué dices? No sé. Esto es en el tiempo presente. Pero si lo tienes que decir en el tiempo pasado, pues dirías, no sabía, ¿verdad? No sabía. Ahora, muy simple, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a convertir en un español nativo. No tenía noción. No tenía noción. Por ejemplo, cuando entré a la tienda, no tenía noción de cuánto iba a gastar, pero al final compré más de lo que pensaba. Quiere decir que cuando la persona entró a la tienda, no tenía idea de cuánto dinero iba a pagar al final, ¿verdad? Y al final terminó pagando más de lo que esa persona esperaba. Otro ejemplo, al principio del semestre no tenía noción de la cantidad de trabajo que tendría en este curso, pero ahora entiendo por qué es tan exigente. Quiere decir que esta persona al inicio de su semestre no tenía idea de cuánto trabajo se involucraba en hacer ese curso. Y pues ahora que ya tomó ese curso, entiende por qué es tan exigente, por qué les exigen tanto a los estudiantes. Ella no tenía noción, no tenía idea. Así que ahora vamos a usar la frase no tenía noción. Vamos a repetirlas, ¿ok? Tú repites después de mí. No tenía noción. Otra vez, no tenía noción. Muy bien, vamos a usar la técnica de shadowing.
¿ok? Después de la campana, lo decimos al mismo tiempo. ¿Listos? No tenía noción. Muy bien. Otra vez. No tenía noción. Muy bien. Si quieres ver más frases como estas, te invito a ver este video y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Adiós.